Bien, buenas noches, hermanos y hermanas. Nueva vez estamos aquí interactuando con cada uno de ustedes en este encuentro virtual que hemos organizado, en el que, como ya saben, estaremos interactuando sobre libros de la autoría de Monseñor de la Rosa. Ahora estamos en el libro Para Vivir la Pascua, que es un compendio de enseñanzas y reflexiones en torno a la Pascua. Así que hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema de nuestra resurrección. ¿Cómo será la resurrección nuestra? Así pues, le invitamos a que compartan con todos sus contactos esta transmisión de este encuentro virtual. Así pues, gracias a los que ya se han reportado, que están en sintonía. Gracias, recuerden compartir para que llegue a otros y así también otros puedan aprender sobre estos temas importantes de la resurrección. Bien, hermanos y hermanas, con todos ustedes, Monseñor Ramón de la Rosa y Carpio. Buenas noches, otra vez. Yo les doy gracias a Dios. La divina providencia se sale con la suya. Habíamos planificado nosotros tenerlo el día, los domingos, después de la misa de 11. Pero nosotros habíamos planificado comenzar esto en vivo, en directo, en la Casa San Bernardo de la Sociedad Palabra Multimedia hace 15 días, hoy, miércoles 15 de abril. Comenzamos miércoles 29, justo el día de Santa Catalina. Comenzamos el domingo por Santa Catalina, una escritora famosa y que nos dejó unos escritos célebres. Pues volvimos al miércoles y queremos mantenerlo los miércoles. En realidad habíamos empezado en marzo en una librería en la capital, pero en Santiago íbamos a empezar el miércoles y de ahora en adelante optamos, nos lo sugirieron muchas personas, algunos de ustedes nos dijeron que era mejor otro día y escogimos el miércoles, que ya estaba escogido de antemano y lo tenemos así. Y así, después que termine el coronavirus, seguiremos, repito, el plan sería seguir los miércoles transmitiéndolo. Y lo transmitiremos desde aquí, desde este pequeño estudio, o también desde la Casa San Bernardo, que es de la Sociedad Palabra Multimedia. Entonces, esta es una presentación de libros de la Sociedad Palabra Multimedia, la librería de la Rosa, que hace parte, editorial de la Rosa, que hace parte de esta sociedad, y la Palabra Multimedia, que también tiene esa agencia de prensa, APM Prensa. Esos son los encargados de hablar de estos libros, que son temas. Cada mes, hemos dicho, tratamos un tema, un libro, varios temas. Vuelvo a repetir, estamos sobre Para Vivir la Pascua. Hoy vamos a tocar un tema concreto de una pregunta que nos hicieron, me pareció muy interesante. El tema que hoy tenemos es la resurrección nuestra. Es un tema que está tocado en este libro ampliamente y que pueden hacer preguntas sobre eso. Y sobre este tema que yo tengo, fue una pregunta nuestra: ¿cómo será la resurrección nuestra? ¿Cómo es la resurrección nuestra? Me pareció interesantísima la pregunta, además me sitúa en un tema que es la resurrección nuestra. Ese trabajo que yo hice, es la resurrección nuestra. Sobre ese tema de la resurrección, yo me inspiré, tomé texto de San Agustín del año 300, año 400. Es muy interesante, de modo que no son textos, yo los cito textualmente. Y a San Agustín, que perteneció a una secta, a la secta del maniqueísmo en su época. Él perteneció a varias sectas, pero la principal fue esa, antes de que él conociera la verdad entera de Jesucristo, precisamente estudiando, dio sus pasos. Entonces nos dejó esta respuesta sobre la resurrección. Agustín
trae esta expresión que la copié textualmente, que está presente en las Sagradas Escrituras. 2 resurrecciones. ¿Cómo? Sí, nosotros cuando hablamos de la resurrección, casi siempre en el lenguaje nuestro nos referimos a la resurrección de los cuerpos. Pero San Agustín toma el tema de San Pablo. San Pablo en sus cartas toca el tema de la resurrección espiritual. Tenemos una resurrección en la que yo quiero poner el acento hoy, porque la resurrección de los cuerpos, diremos algo cómo resucitan los cuerpos, pero ¿cómo resucitan los cuerpos? ¿Y cómo vamos a resucitar? Hoy hemos resucitado. Eso es lo interesante de San Pablo. Y eso lo trae San Agustín muy claramente cuando él reúne las enseñanzas de la Biblia y nos dice, hay 2 resurrecciones. En realidad, esas resurrecciones se pueden especificar de esta manera. Hay una resurrección del pecado. Ustedes y yo hemos resucitado ya. ¿Cómo? Sí. Hemos tenido no la resurrección de los cuerpos, sino la resurrección del pecado. San Pablo lo dice, en el bautismo hemos resucitado del pecado. San Pablo es claro en sus cartas. Dice, si todavía estamos en pecado, no hemos resucitado, porque el pecado es una muerte. Y estamos libres de la muerte del pecado. Estamos libres de esa muerte del pecado. Entonces, hemos resucitado del pecado. Entonces, tenemos una resurrección ya, que es la resurrección espiritual. Vamos a llamarlo así, de manera general, para que nos quede claro. Una resurrección espiritual y hay una resurrección corporal. Y es bueno que nosotros volvamos la mirada esta noche. Voy a acentuar la mirada a la resurrección espiritual, la resurrección del pecado. Muchos podrán decir, bueno, por eso no se ve tanto, pero sí hemos resucitado del pecado. Es una conciencia que debemos tener. San Pablo insiste que si nosotros decimos que no hay resurrección, no hemos resucitado del pecado. Y él lo sabe por experiencia, porque él sí vivió lo que es el pecado, vivir lo pecado, el mal del pecado, el pecado que hace daño, la muerte del pecado. Por eso, acentuamos otra vez, el pecador está muerto, él no se da cuenta y necesita la resurrección espiritual. La resurrección espiritual la vamos a entender mejor cuando toquemos esa otra parte del alma, esa otra parte espiritual que hoy se pone en la psicología. A mí siempre me ha impresionado cuando los apóstoles se separaron de Jesucristo en la pasión. Ellos tuvieron una muerte. Sí, una muerte tuvieron ellos. La muerte, una de las muertes que tenían era la muerte a la tristeza. Era una muerte que le tumbó el ánimo, una muerte que le tumbó el entusiasmo, una muerte que los derrumbó. Hay una muerte al pecado y hay una muerte que nos viene a nosotros con los gozos, que los psicólogos conocen bien. Esas muertes las conocen bien. Yo siempre insisto, y ustedes lo saben, que hay 3 muertes en las personas que van ligadas al alma. La muerte de la tristeza nos mata el ánimo, nos mata el aliento. La muerte, una segunda muerte, es el miedo que nos impide actuar. Y una tercera muerte es el entusiasmo. Los apóstoles vivieron esto. Y los apóstoles llama la atención, que cuando vieron a Jesús resucitado, ellos se llenaron de alegría, empezaron a resucitar. El que está triste, yo no digo ya nosotros, estamos muertos a ese mal que es la tristeza. Los que son alegres están vivos, han resucitado. Hay una alegría humana, pero hay una alegría espiritual. Yo no digo que el que sea muy alegre, el que sea muy chistoso, tiene la alegría humana, pero esa alegría espiritual, esa alegría que usted ve en muchas personas, que aunque estén pasando por problemas, no están tristes. ¿Y cómo te puede estar así en estas circunstancias? Porque la alegría mata. Es muy importante, el que tiene la alegría ha resucitado. Por eso cuando leamos, en este libro se encuentran los textos,
cuando los apóstoles vieron al Señor, se llenaron de alegría. Empezaron a resucitar. No resucitaron completamente, porque todavía les quedaba el miedo. Es impresionante que Pentecostés hace parte de la Pascua. ¿Cuándo los apóstoles terminan de resucitar? En Pentecostés. El Espíritu los resucita. Por eso que después de Pentecostés, de los Hechos de los Apóstoles, entra la resurrección de los apóstoles, ese entusiasmo que ellos tenían. Por eso tenemos estos dos libros van juntos, para vivir la Pascua y para vivir Pentecostés. La Pascua sin está incompleto. Igual que hay un tercero, que no lo traje hoy, que es para vivir la Cuaresma, que es una preparación para la Pascua y para Pentecostés. Los apóstoles resucitaron. Hay una palabra en griego que es difícil de traducir, que Juan Pablo II, aquí en Santo Domingo, en el 92, la puso a correr, la resucitó, porque era una palabra que habíamos olvidado. Se llama la palabra parresía. Ahí hay que decir, aquí yo le digo, tengo ganas de decirle como a los niños en la escuela, repitan, parresía. La parresía es una palabra griega que significa al mismo tiempo entusiasmo y valentía. El que tiene entusiasmo y valiente ha recibido el Espíritu y ha resucitado. Por eso, la palabra parecía, los apóstoles siguieron con miedo, ya empezaron a resucitar cuando perdieron el pecado, un entusiasmo tremendo a predicar el Evangelio, a hacer signos y milagros, no tenían vergüenza, fueron valientes, sufrieron la persecución. Todos los que viven esto de ustedes, muchos de ustedes han resucitado, pero algunos necesitan la resurrección. La tienen, pero no la resucitan. Fíjense, tenemos la resurrección y hay que resucitarlas. Hay que resucitar eso que el Señor nos ha dado. Dos resurrecciones, hay una actual, la resurrección espiritual, que abarca el pecado, que abarca todo eso que nos trae el pecado, que es el miedo, que es la tristeza, que es entonces la resurrección nos da la alegría. Entonces, trabajemos por resucitar, trabajemos porque la tenemos la resurrección. Les voy a poner a ustedes un ejemplo. Tenemos la resurrección porque hemos recibido el Espíritu Santo, lo llevamos dentro. Para hacer entender este lenguaje, ese Espíritu nos ha resucitado. En las confirmaciones, con los adolescentes, podría tocar este tema, pero no podemos separar Pentecostés de Pascua. Cuando en la misa de confirmación, en la homilía que yo le explicaba a los jóvenes la confirmación, yo les decía, para que entendieran un lenguaje moderno, actual, que ellos han recibido un chip. ¿Un chip? Sí. ¿Como un celular? ¿Cómo? Sí. Ustedes son un celular y recibieron el chip del Espíritu Santo. ¿Cómo? Así es. Ese Espíritu Santo resucitó nuestro cuerpo. O mejor dicho, no es exacto. Resucitará nuestro cuerpo. Pero ahora nos ha resucitado y ha resucitado nuestras almas. Entonces, yo para explicarle eso les decía, nosotros pasamos dándole clic continuamente al celular. Pasamos horas viendo el celular y hay que darle clic al otro que tenemos nosotros dentro, el chip del Espíritu Santo. No lo tenemos vivo, sí lo tenemos, pero nosotros tenemos una resurrección dentro de nuestro interior. Y el mejor ejemplo que yo lo pongo, doy testimonio, me pasó en Moca. En Moca yo le dije a los adolescentes que le dieran al chip del Espíritu Santo le dieran clic, porque ellos estaban vivos. Me contó un joven, un adolescente de 12 años, que él iba a las clases y los compañeros de él lo atacaban, le daban esos ataques que le llaman en los estudiantes
usa una palabra en inglés para decir, me atacaron. Bullying. La palabra bullying. Es decir, me hacían bullying mis compañeros. Mis compañeros me hacían el bullying, me atacaban. Me decían, mira este católico que va a la misa y comulga. Me relajaba con eso. A mí me dolía, pero no quería pelear con ellos. No quería ser violento. Pero lo sufría. Y yo me dije, ¿qué yo hago? Entonces me dije a mí mismo, una noche en mi casa, antes de acostarme, pero yo tengo el Espíritu Santo dentro y le voy a pedir al Espíritu Santo, le voy a dar clic. Entonces le di clic para yo saber lo que le iba a responder a los muchachos. Le di clic a la fortaleza, a la valentía que hay en mí, como don del Espíritu Santo, porque yo estaba muerto. Fue muy hermosa ese testimonio. Le di clic a la fortaleza y al mismo tiempo le dije, Espíritu Santo, dame fortaleza, que está en mí, está en ti, está en él. No venía de fuera, estaba en él, pero la necesitaba resucitar. Entonces, y le pidió también al Espíritu Santo que le diera sabiduría para responderle, para vencer el miedo. Le pidió al Espíritu Santo vencer el miedo, que era una muerte, y vencer la falta de sabiduría, que era la oscuridad. Y él le dio clic al Espíritu Santo. Nos contó en una misa en Moja el testimonio, que cuando él fue a la escuela, al día siguiente, los muchachos enseguida empezaron el bullying. Y él dice que él se enfrentó y le dijo a los compañeros que lo atacaban y que él lo tenía miedo, le dijo él con valentía, yo soy católico, yo voy a misa, y que, voy a contar la historia completa, y le dije una mala palabra, y se volvieron hacia atrás, cuando yo le dije con valentía y con fuerza, y le dije con valentía y con fuerza, y ya desde entonces no me hacen bullying. Entonces este muchacho resucitó lo que ya tenía, lo despertó más que resucitarlo. Entonces él ya volvió a tener esa fortaleza. En nuestras vidas también es una invitación que es resucitar. Hemos resucitado del pecado. No dejemos que el pecado vuelva a nosotros. Ya no vuelve. Como fuimos quitados del pecado original, no lo tenemos. Esa fuerza negativa. Tenemos la concupiscencia, la inclinación, pero tenemos también la fuerza para poder vencer. Podemos vencer el pecado. Cuando uno dice, el pecado fue más fuerte que yo, fue porque tú y yo nos despertamos. La fuerza que tenemos de resucitados ya, de valientes ya. Y por eso, dos resurrecciones. La resurrección espiritual y la resurrección física. Los apóstoles, es impresionante, su primera resurrección fue espiritual, pero no la hicieron hasta que no llegó Pentecostés, el día de Pentecostés. Por eso, una invitación a que nos sintamos resucitados. Por eso San Pablo dice, no hablen de que no hay resurrección, no hablen de que no han resucitado. Si ustedes dicen que no han resucitado, vana es nuestra fe. Yo creo en la resurrección. Cuando nosotros, hay un capítulo que se trata de creo en la resurrección. Hablamos, repito, no solamente de la resurrección física, sino de la resurrección espiritual. Y la resurrección espiritual abarca la resurrección del pecado, abarca la resurrección de todos esos males que nos trae a nosotros, que vienen y que hacen parte de nuestra vida psicológica, que nos hacen daño. Sintámonos resucitados, démosle clic al Espíritu Santo. Hoy hablamos solamente de lo que es resucitar el alma. Y San Pablo lo dice muy claramente. Se pueden leer las cartas de San Pablo, esa resurrección espiritual, la carta a los Romanos. Es muy hermoso, como él dice, hemos resucitado.
Entonces la segunda resurrección es la resurrección de los cuerpos, que en esa es la que muchas veces queremos, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo resucitado? Nuestro cuerpo resucitado va a ser cuerpo de cuerpo. Y entonces, ¿cómo se van a recoger todas las cenizas? Para Dios nada es imposible. Nuestras cenizas se pierden, pero están ahí. Y Dios nuestro Señor las recogerá y tendremos nuestro cuerpo, igual que el cuerpo que nosotros tenemos. ¿Cómo será eso? Pues digamos, hoy por hoy nuestros cuerpos van a resucitar y serán cuerpos como el de Jesucristo. Nos dio a nosotros unos testimonios en el Evangelio muy claros. Vengan con Tomás, entra tu mano en mi llaga. Él quiso que quedara su cuerpo con sus llagas. Muchos podrán decir, bueno, nosotros vamos a resucitar con todas las cosas. Resucitaremos. Primera cosa que yo quiero hacer notar es que vamos a resucitar con el cuerpo. Segundo, ese cuerpo. Una de las cosas que nos mostró Cristo es la movilidad que tiene el cuerpo resucitado. Será un cuerpo como el que tenemos ahora, un cuerpo en el que lo espiritual dominará. Por ejemplo, hay algo que nosotros los seres humanos hoy día no hemos desarrollado, la parte espiritual, que lo espiritual en nosotros domine sobre nuestro cuerpo. Todavía, ahora, tenemos la fuerza espiritual y no domina en nuestro cuerpo. Cuando resucitemos, la fuerza espiritual tendrá predominio sobre esa fuerza física. Adelanto, hay un tema que ustedes podrán encontrar en la vida después de la vida, un tema que tienen los científicos. Ellos dicen que nuestra alma se parece a nuestro cuerpo. Y hay un tema ahí que es científico también, que nos vienen dando datos los científicos sobre los que se han ido y han muerto, sobre lo que en el momento en que salen la alma sale del cuerpo. Son realidades físicas, realidades científicas que hoy están demostradas de esa parte del alma. Pero hoy quiero insistir de la parte del cuerpo nuestro que va a resucitar. Vuelvo a repetir, nos pareceremos al cuerpo de Cristo, en que será cuerpo. Ven, un cuerpo, el que tiene cuerpo, un alma no come, un espíritu no come. Y Jesús le mostró que él era cuerpo. Y todas las condiciones de ese cuerpo resucitado no las tenemos. ¿Cómo serán? Sí sabemos que va a ser móvil, sí sabemos que lo espiritual va a dominar. Y otra cosa que sí sabemos, serán más hermosos esos cuerpos que los cuerpos. Yo me estoy riendo porque yo siempre digo que yo le doy gracias a Dios, que cuando yo resucite no seré tan feo, sino que será un cuerpo resucitado. Sí tenemos esos datos. Y a las mujeres yo les digo, ustedes están gastando tiempo en modas y en vanidad que van a desaparecer. Pero cuando estén en el cielo, que resuciten sus cuerpos, serán distintos. Serán reinas, así como suena, princesas. Ese será nuestro cuerpo. Nosotros creemos en esto. Que hay alguno que diga, siempre encontraremos alguno que va a decir, yo no creo en eso. Bueno, quédate así como estás tú, pero que yo les invito a esos que dicen eso, vayan a las ciencias, no a las teorías científicas. Vayan a las ciencias, no a opiniones, sino ciencias, lo que está demostrado. Y lo está demostrado sobre esa realidad espiritual. Es muy hermoso esto que tenemos nosotros sobre la resurrección, nuestra resurrección. Creo en la resurrección, decimos nosotros, creo en la resurrección de los muertos. Esa resurrección de los muertos es una resurrección que es espiritual y es física. En esa es la resurrección que nosotros creemos. Fíjense que nosotros tenemos que ser completos. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, tomando otro tema, danos hoy nuestro pan de cada día, le pedimos a Dios el pan físico. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Danos hoy nuestro pan de cada día. El amor es un pan. La educación, todo lo que es pan. Y danos nuestro pan espiritual. Nosotros, lo que creemos, porque así nos lo ha enseñado el Señor, es completo. Hay alguna gente que nada más ven el pan físico. No, a mí me importa el pan físico, el pan del amor, el amor de la familia. No le dan importancia a ese pan, que es un pan que sana. Es un pan que sana. El amor de la familia es sanador. No solamente el pan que se come la gente. El pan espiritual, no, eso no hace falta. Barriga harta, corazón contento. Tú tienes la barriga harta, pero te falta el pan espiritual. Estoy hablando así, no de ustedes directamente, sino diciéndolo a una persona que son la realidad completa de la vida. Por eso algunas veces no completamos nuestra vida, necesitamos todos los panes. Todo el mundo, no, yo no necesito que me amen. Todo ser humano necesita comer, si no come se muere. Si no le dan amor y si no ama, también se muere y si no es feliz. Y el pan espiritual, son 3 panes. Lo mismo pasa con la resurrección. Nosotros necesitamos esas 3 resurrecciones para nosotros vivir completo. Yo tengo media hora hablando, he tocado un tema que es sumamente interesante e importante. Podrán encontrar más datos para vivir la Pascua. Recuerden que yo tomé ese título, las 2 resurrecciones, en título de San Agustín. Me ha dado mucho gusto. Pero hay una pregunta que nos hicieron. Hay varias, monseñor. Hay varias preguntas. Hay varias preguntas. La primera pregunta que nos ha llegado aquí es la siguiente, en torno al tema en que estamos tratando. Pregunta Lenis Tejada Betancourt: ¿la resurrección física será al final de los tiempos o inmediatamente morimos? La resurrección física es una resurrección colectiva. Sabemos únicamente que ha resucitado la Virgen María. La Virgen María tiene su cuerpo resucitado, está en cuerpo y alma, y su cuerpo históricamente no quedó en ninguna parte, sino que ella voló al cielo el mismo día, y como ella no tenía pecado original, pero los demás vamos a resucitar el último día. Es buena pregunta, Lenin, muchas gracias por hacerla. La resurrección de nuestros cuerpos es el último día. Dios nuestro Señor ha hecho ese plan de que resucitemos todos juntos y vamos a resucitar en el último día. Por eso miremos nosotros ese es el último regalo. Por eso Jesús decía que todos sus enemigos serán sometidos bajo sus pies y el último será la muerte. Y la muerte física es el último enemigo que tendrá Jesús. Cuando resucitemos todos será su triunfo total. Está muy buena. La resurrección total es la resurrección física. Por eso se me ocurre decir, en Inglaterra, en Londres, en la catedral de Westminster, yo vi un epitafio que decía de uno: aquí yace fulano de tal, esperando la resurrección final y la venida del Señor. A mí me gusta ese epitafio y ojalá me lo pusieran cuando yo me muriera. Aquí yace Ramón de la Rosa, esperando la resurrección final y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe para el final de los tiempos. No sé si quedarán muchos huesos, pero lo que quede, que resucite. Muy bien, ahí está Lenny complacido con su respuesta. Pregunta Amarili Elena: ¿un cuerpo que es cremado resucita? Muy buena pregunta también. Un cuerpo que es cremado, las cenizas que se esparcen, para Dios nada es imposible. Incluso hubo una época en que la iglesia no permitía que se quemaran los cuerpos porque era una opción que muchos tomaban como: yo no creo en la resurrección, que me quemen el cuerpo, eso es ceniza nada más. Pero ahora los creyentes pensamos que si me creman el cuerpo, esas cenizas van a resucitar. Ya no es un acto de no creencia en la resurrección.
Al contrario, creemos. Normal, nosotros guardamos los cuerpos porque no son un cuerpo de un perro, sino es un cuerpo humano y lo veneramos, lo cuidamos, tiene más sentido. Es lo mismo cremar que ser enterrado de otra manera. Hoy día, por ejemplo, el coronavirus, la opción de muchas personas es cremar. Por ejemplo, puedo decir que hoy he sabido la noticia de un gran amigo, un hombre de mucha fe, que la familia pidió que lo cremaran. Van a guardar las cenizas para después que pase todo este mal, hacerle un gran entierro a las cenizas. Y es un acto también de fe en que mis cenizas van a resucitar. Miren, por ejemplo, científicamente está probado ya, lo que yo estoy diciendo no muere, permanece en el aire y se diluye. Lo que Jesucristo dijo hace 2000 años, un día lo van a recoger, lo van a grabar, porque está en el aire, queda todo. Lo mismo pasa con las cenizas. Hay cosas maravillosas que son así. Todavía tenemos esas limitaciones del tiempo, esas limitaciones. Hoy la voz, aquí queda ahora una parte grabada, pero aunque no quedara eso, queda en el aire y se va diluyendo a través del tiempo. Pero si se encuentran, cuando se encuentran, porque se van a encontrar mecanismos para recoger todas las voces que se quieran y se podrán seleccionar. Eso es maravilloso. Esas maravillas que nosotros encontramos y que Dios nos ha dado. Como el ADN. La gente muere y hace millones de años que el ADN de las familias permanecen en la historia, aunque no quieran. Muy bien, antes de pasar a la siguiente pregunta, les recordamos a los que se han unido que estamos compartiendo sobre el libro Para Vivir la Pascua. Hoy con el tema de cómo será nuestra resurrección. Bien, pregunta Larisa. Espérate, ¿cómo es? ¿Cómo será, es? Cuando tú dices será, mucha gente piensa en la resurrección final de los cuerpos. ¿Cómo es nuestra resurrección? Entre las dos cosas. Sí. Está bien dicho lo que dice, ¿cómo será? ¿Será? Sí. ¿Y cómo es? Muy bien. Larisa Montaz pregunta: la Virgen María ya estaba llena del Espíritu Santo, a diferencia de los apóstoles. Entonces, ¿no necesitó la resurrección del Espíritu en Pentecostés? Ella no resucitó buena pregunta, Idalisa, y me da mucho gusto poderte responder y que estén en contacto, mucha alegría. Idalisa, la Virgen María ya tenía la resurrección, porque por la gracia de Dios, ella no heredó como nosotros el pecado original, como tenemos nosotros. Ella es inmaculada. Por eso, permítame sacar este tema, el diablo no quiere saber de ella, porque en ningún momento el pecado que entró por él entró en la Virgen. Tú dices Virgen Inmaculada y el diablo sale huyendo como a la cruz, por la fuerza que tiene el no haber tenido pecado, el haber estado, como tú dices, resucitada. Muy buena la pregunta, el haber estado resucitada. Y por eso la Virgen hoy yo hago un chiste con eso, la Virgen hoy, su cuerpo se mueve en todas partes. Y entonces el chiste que yo hago es que como la Virgen es en la boda de Caná, Jesucristo estaba sentado comiéndose, bebiéndose el vino malo ese, que estaba allí, y la Virgen andaba viendo lo que pasaba. Era mujer. Entonces ella, ahora mujer resucitada, pues puede ver muchísimas más cosas de lo que ven los restantes que no han resucitado, porque ella es mujer que se mueve con su cuerpo en muchos sitios y ve los problemas, como en la boda de Caná de Galilea, que sigue siendo un ejemplo para nosotros. Muy bien, ahí está respondida esta pregunta. Pregunta Adolfo Caraballo: si se va al purgatorio, ¿no se opera inmediatamente la resurrección? Muy buena pregunta que tú hayas traído al purgatorio. El purgatorio, fíjate, el purgatorio es un acto de misericordia de Dios. Cuando nosotros nos vamos del mundo, nosotros
pedimos perdón de nuestros pecados. Pero tenemos muchas cosas que hacer. Permítame que te ponga este caso de la historia del siglo XII o XIII. Te puedo contar casos de la historia, déjame contarte uno actual. Una mujer prostituta, hermana de un monje, sacerdote, murió en pleno ejercicio de la prostitución. Su hermanito padre dijo: esta está en el infierno. Murió en el pecado y no rezó por ella. Entonces la hermana se le apareció una mañana cuando él celebraba la misa solo en su casa, en el convento, y le echó en cara. Apareció vestida de oscuro y le dijo: tú no has rezado por mí, yo estoy en el purgatorio, vestida oscuro porque estoy llena de pecado. Hay que reparar todo el daño que yo hice. Ella se fue, yo me arrepentí de todos mis pecados, pero el daño que yo hice hay que repararlo. Entonces, el daño que ella hizo, eso es muy interesante el tema de los daños que hacemos. Nosotros pensamos, permítame que te saque el tema, que todos los corruptos se libraron del tribunal, tienen que arrepentirse de toda su corrupción, y la historia les cobra, y el purgatorio también, tienen que reparar el daño. Y esa herencia que le dejan a sus hijos es una herencia que yo le llamo maldita, porque es una herencia de dinero robado. Eso hay que repararlo, tienen que devolverlos igual. Eso no se tiene. Entonces esta mujer le echó en cara a su hermana: repara los daños que yo he hecho, ofrece la misa por mí, yo me arrepentí, pero hay que reparar los daños. Entonces el purgatorio no es para el perdón de los pecados, es para reparar los daños de los pecados, es para el perdón de los pecados también, porque los pecados también traen daño. Ese tema también está en la Pascua, como Jesucristo nuestro Señor, con su cruz, su pasión y su muerte, reparó y sigue reparando hoy con su acción los daños que nosotros hacemos con nuestros pecados. Y los pecados de nuestros antepasados se arrepienten, pero hay que dejarlos. Yo he encontrado casos dramáticos de personas que le han dicho: reparen los daños. En sueños se le han parecido: reparen los daños que yo hice antes de morir. Yo me arrepentí de todos mis pecados, pero los daños están ahí y no puedo entrar al cielo hasta que los daños se reparen. Espero respondirte eso del purgatorio. Entonces, hay algo ahí que es muy hermoso, y es que o reparas los daños tú o lo hacen otros. En la vida es así. Los médicos ahora no están pensando en eso, pero están reparando los daños que hace el coronavirus. Están rendimiento. En la vida, los daños que se hacen a la naturaleza. Que los capitalistas hicieron daño a la naturaleza para ganar más dinero, pero las generaciones futuras van a recibir esos daños y tienen que repararlos, porque los daños están ahí. Pero eso no es justicia. Bueno, así es la vida. Así ha sido creada la existencia humana. Muy buena pregunta la tuya. Los males que hacemos, o los reparamos nosotros, o otros lo reparan por nosotros. Muy bien. Pregunta, les recordamos que pueden seguir haciendo sus preguntas. Pregunta Juan Ángel Rodríguez: en la resurrección, ¿reconoceremos nuestros seres queridos? Sí, a los seres queridos los vamos a... Ahora, yo lo aprendí eso en el seminario, Juan, y yo lo aprendí en el seminario, pero lo que ahora se reconocen ya, porque nuestros seres queridos siguen acompañándonos. Hay una afirmación de la Iglesia que dice: creo en la comunión de los santos. Nosotros estamos en comunión con las almas benditas del purgatorio, por eso las podemos ayudar y por eso nos pueden ayudar. Y nosotros, cuando estemos allá, lo vamos a reconocer en el cielo.
tú te vas a encontrar con bandidos que tú vas a decir, hoy tú estás aquí, está ahí, se salvó, se arrepintió, y fulano, ¿dónde está? Escogió el infierno. De eso será menos, yo supongo, ¿verdad? Pero habrá gente que nosotros vamos a pensar que no están, y están, porque se arrepintieron y sus daños que hicieron fueron reparados con amor por otras personas, que pueden ser sus descendientes o no, pero los repararon. Muy bien. También pregunta César Liranzo, volviendo al tema de la cremación de los cuerpos. ¿La iglesia permite que se tiren las cenizas al mar o al aire? ¿Lo permite esto la iglesia? Sí, eso, que se tiren al mar o al aire, lo permite con tal de que eso no sea un acto de no creer en la resurrección de los muertos. Sino yo tengo tanta fe en la resurrección de los muertos que yo dejo que la tiren al aire y la tiren al mar. ¿Me entiendes? Si es un acto de no fe en la resurrección, entonces la iglesia no permite eso. Y lo aceptamos tampoco de esa persona, lo cual no quiere decir que no recemos por ellos. Rezamos por ellos. La diferencia está en eso. Aunque la tiren en el aire o la dividan, yo creo en la resurrección de los muertos y creo que esas cenizas que yo tiro al aire, mi fe en la resurrección de los muertos, mi fe en que mi cuerpo va a resucitar es tan grande que aunque yo tire las cenizas al mar o la tire en el aire, esas cenizas, por el poder de Dios, se levantarán y resucitarán. Muy bien, muy bien. Ahí está contestada su pregunta. Milton Padua, acláranos un poquito esa pregunta, no se entiende. Dice, ¿y los fallecidos tienen esa potestad? ¿A qué te refieres? Por favor, acláranos esa pregunta, ¿a cuál potestad se refiere? Bien, preguntan también, monseñor, ¿resucitarán los malos y los buenos? Los malos y los buenos. Es bueno recordar el capítulo 25 de Mateo, cuando el Señor habla de vengan benditos de mi Padre y vayan a mi izquierda las ovejas y las cabras. Es decir, todo aquel, es bueno decirlo así, porque una vez me preguntó un señor, Monseñor, ¿qué significa en el Evangelio de 25 de San Mateo, este juicio final? Una de las cosas del juicio final, no tocamos el tema completo de las cabras. Igual que en el lenguaje, la gente dominicana dice, cuídate de fulano, esa es una cabra. O cuídate de fulana, esa es una cabra. La cabra es una persona muy mala. Entonces en el Evangelio dice que los que no ayudaron a los demás son cabras. Los que no ayudan a los demás son cabras. Los demás que ayudan a otros son ovejas. Entonces en la vida hay cabra. El que fue cabra en esta vida tendrá, después que se muere, si se ha arrepentido de sus pecados, de no haber ayudado a nadie o haber ayudado poco, tendrá que arrepentirse y otros tendrán que reparar los daños que él hizo a la gente que dejó de dar de comer, a los que pudo vestir y no vistió, a los que pudo educar. En la vida, uno de los mandamientos es ama a tu prójimo. Y el Señor nos va a pedir, ¿amaste a tu prójimo mientras viviste? Ay, no, Señor, eres una cabra. Entonces, si eres una cabra que no se arrepintió, si tú dices, Señor, perdóname, he sido una cabra toda mi vida, vas al purgatorio y otros repararemos. Por eso ofrecemos la misa, para la reparación de aquellas personas que si necesitan repararlo, lo hacemos. No sé si respondí bien la pregunta o completa. Ok, Milton Padua ha dicho, los muertos tienen esa potestad. Se refería a la anécdota que usted contaba sobre la hermana del monje. Entonces, si esa persona, por supuesto ya fallecida, tenía la potestad de hablar y decirle eso a su hermano, el que era monje. Muy buena tu pregunta, Milton. Se hace con el permiso de Dios. Los datos que nosotros tenemos es que cuando no andan los muertos, no andan sueltos, sino Dios le permite a los muertos que si su familia
su familia, sus hermanos, no lo hacen. Ellos comuniquen sus necesidades a los que lo puedan ayudar. La pregunta es buena porque tienen esa facultad si Dios les da la autorización para poderlo hacer. Porque, mira, por ejemplo, hay algo muy hermoso. Hay personas, familias, que rezan por sus difuntos, por lo menos anualmente, el día de su muerte, que es un día de su nacimiento. Yo uso la palabra de su nacimiento. No los olvidan, por si hay algo que reparar todavía. Pero hay algunas almas, algunas personas, que nadie se acuerda de ellos. Nadie. Por ejemplo, de los sacerdotes, hay que rezar por ellos, porque la mayoría de la gente no se acuerda de ellos porque piensan que todos son unos santos. Si se fue para el cielo, hay que rezar por todos, porque todos necesitamos reparar, aunque sean cosas pequeñas, pero lo hacemos ellos. Muy bien, ahí está Milton Padua, contestada su pregunta. Bien, pregunta Monseñor Rosa Peña. Primero va la de Juan Ángel Rodríguez. Pregunta: ¿los que se suiciden tendrán derecho a la resurrección en el paraíso? Es buena la pregunta, muy buena pregunta, porque aclara mucho. Los que se suicidan, podemos citar, la iglesia pensaba, creíamos, la iglesia no, el mundo entero, científicamente se creía que el que se suicidaba se quitaba la vida porque quería, era un acto libre, atentaba contra su vida, no matarás, y él se mató. Se ha descubierto en los años, recuerdo que antes de los años 70, se descubrió que la mayoría de las personas se suicidan por depresión, no son libres en el momento de suicidar. Esto es muy bueno que ustedes lo tengan en cuenta. El que se suicida normalmente no puede ser por depresión, entonces no es absolutamente libre, sino que pierde toda la fuerza. La depresión es causada por la tristeza, una tristeza enorme que le quita la fuerza a las personas. Recoge el tema que hemos dicho. El que está depresivo ha perdido el sentido total de la resurrección. Está muerto, es que está muerto, no es libre. Está muerto con la tristeza que tiene, está muerto. Por eso es una enfermedad psicológica, o física, que se puede recuperar en muchos casos. Y espiritualmente el depresivo necesita ayuda psicológica o espiritual. Por eso Judas se suicidó y la iglesia no lo condena, porque nosotros no sabemos si Judas en el momento que se colgó él estaba arrepentido, aceptó que es su pecado. Y la iglesia dice, se suicidó, se quitó la vida, pero no decimos que esté en el infierno, que se condenó. A lo mejor cuando lleguemos al cielo, oh Judas, tú estás aquí, pues encontraremos a Judas, usando una palabra dominicana, parqueado en el cielo. Porque no podemos decir, una persona, cuando una persona está depresiva y se suicida, yo no me atrevo a decir que se condenó. Por eso celebramos misa por él, oramos por él para reparar, igual que todas las personas, pero no podemos decir que se suicidó. Yo creo espero que te quede muy, muy claro. Bien, pregunta Rosa Peña. ¿Las misas por las ánimas del purgatorio pueden ayudar a pagar daños cometidos en la vida, aunque se arrepientan a la hora de morir? Sí, ayudan. Es una de las cosas maravillosas, de la pasión y muerte de Jesucristo. Porque olvidamos que Cristo no solamente es por el pecado, es por la reparación de nuestros pecados. Porque nosotros tenemos que agregar el pecado que hacemos, y el pecado que hacemos no podemos olvidar que nos hace daño a nosotros. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro. Excúsenme que sea tan... Una persona que tiene gula, la gula es un pecado, se come una batea de batata, le da unos hervores, tiene las consecuencias, cometió el pecado y después tiene que tomarse una cuestión para reparar el daño que le ha hecho a su estómago, igual que el que toma bebidas alcohólicas en exceso. Eso pecó,
porque es una cosa que es en exceso, una gula, pero también se hizo daño, una cirrosis hepática. Tú ves, es cirrosis hepática. Esa cirrosis tú ves, te trae unas consecuencias a su vida. Hemos estado respondiendo preguntas y no han quedado completas. Pueden volver a preguntar. No hay problema, me interesa que sepan la verdad completa. Porque como dijo Jesucristo, la verdad los hace libres para saber lo que tienen que hacer. Muy bien. Pregunta nuevamente Leinis Tejada Betancourt. Bueno, no es una pregunta, es un comentario. Pero bien, nos pregunta, saliéndonos un poquito del tema, y creo ya que usted dedicará otro encuentro a ese tema. Dice Ramón Santos: soy católico y sé que el tema de la Asunción es un dogma de fe, pero ¿cómo puedo debatir este tema de la Asunción de María si no está en la Biblia? Dime una cosa, yo soy así muy cruel. 2 más 2, ¿cuántos son? 4. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad, pero no está en la Biblia. Las verdades científicas no están en la Biblia. Las verdades históricas no están en la Biblia. Muy buena tu pregunta. La Biblia es uno de los libros de Dios. Dios tiene 3 libros. El libro de la Biblia, el libro de la historia y el libro de las ciencias. Todas las verdades que Dios nos ha dejado no están en la Biblia. La gran mayoría de las verdades no están en la Biblia. Lo que no podemos nosotros es decir una verdad que contradiga la Biblia. Si una verdad no es verdad, si una cosa, no les digo verdad, si una cosa contradice a la Biblia, no es. Yo lo tengo desde los 18 años, aprendí a que me guiara ese principio. Si una cosa contradice la fe, algo falla. Y la historia me ha dado la razón de que nada puede contradecir a la Biblia, nada. Pero eso no quiere decir que todas las afirmaciones que tenemos en la vida son y están en la Biblia. Y ahí entra la ascensión de la Virgen. La ascensión de la Virgen no lo dice la Biblia, pero la historia te dice que su cuerpo no está en ninguna parte. La gente que viene a decir Jesucristo, lo dice la Biblia, pero ahí está el sepulcro vacío. Las ciencias también te dicen el sepulcro. ¿Me entiendes? Son las 3 verdades: la historia, las ciencias y la historia, la ciencia y la Biblia. Aprende a unir 3 libros que no deben contradecirse entre ellos, sino deben decir lo mismo. Muy bien, ahí está Ramón Santos Fernández, respondida a esta pregunta. Bien, pregunta también en este contexto de los libros César y Gilda Liranzo: Monseñor, ¿cuál es su mejor hora y momento para escribir? ¿Y cuál es el discernimiento que hace para los temas y el título de estos libros? Gracias, César. Gracias, tú y tu esposa, por esta pregunta que me gusta mucho que me la hagan para que se sientan siempre libres. Mira, en este libro, Para Vivir la Pascua, hay un criterio. El mejor momento para yo escribir es cualquier hora. A las 5 de la mañana, a las 4, yo me levanto y pienso. Y yo me he quedado pasmado de las cosas que he ido escribiendo a través del tiempo. Cualquier hora es el momento para escribir, cuando deseo escribir. El criterio que me ha guiado para yo escribir, primero fue algo que yo aprendí en mi casa. Yo lo aprendí de niño, desde los 9 años yo escribo. Pero el gran criterio que yo he tenido, que es el que te quiero dar a ti ahora, eso yo lo aprendí en un profesor, rector del seminario mayor, que nos dijo a nosotros: lo que ustedes digan, díganlo, las 2 ideas, así te dijo él, las ideas que ustedes dicen en la homilía, díganla por todos los medios que ustedes puedan. Entonces yo lo tomé muy en serio. Entonces lo que yo digo, primer criterio, lo que yo digo yo lo escribo. Mi primera idea es lo que yo digo, yo lo escribo. Y me gusta que me hagan la pregunta porque, por ejemplo, en este libro, Para Vivir la Pascua,
hay unos artículos que yo lo decía, así como lo estoy diciendo ahora, yo lo dije y lo escribí. Lo escribí en una columna que se llama Certifico y de Fe. Fue el primer paso y después pasé a escribirlo. La primera regla que te quiero decir es: lo que tú dices, escríbelo. Lo que tú dices, escríbelo. Y después que lo escribas, si lo ves conveniente, lo haces un libro, que es lo que yo he hecho. Estos son libros, estos dos, para hablar de los dos nada más. Antes de ser libros, fueron palabras que dije en alguna homilía, en alguna charla, y después yo lo escribí. Entonces, a veces la charla estaba incompleta, yo lo completaba entonces, y lo hacía eso. ¿Cuál es la hora mejor? A veces a las 4 de la mañana yo estoy escribiendo. Me desperté, se me ocurrió una idea y me sentí a escribirla. También te quiero decir eso, me alegra que me hagas esa pregunta, que tú puedas seguir escribiendo. Y que no solamente eso, sino que lo puedas hacer con tu esposa Hilda, que los dos puedan escribir. Evidentemente, déjame tomarte el pelo, que ella te dé permiso para tu escribir, que ella te dé permiso y que ojalá también lo haga contigo. Lo que ustedes dicen, porque yo sé que ustedes son predicadores, escríbanlo. Las dos palabras que ustedes dicen, transmítanlo también a través de la escritura. Repito, ojalá lo puedan publicar antes y después lo pueden hacer en los libros. Es un criterio. El otro criterio, el discernimiento, es que ustedes que trabajan el matrimonio puedan poner siempre una relación con la vida actual. Cualquier cosa. Vamos a ver, yo hablo de San José. Hoy hablaba de San José. Pues yo digo San José, si yo hablo de San José, en el Evangelio no solo hago la afirmación de que San José prefirió dejar a la Virgen antes que no escoger el feminicidio. Yo lo digo, José no hizo eso, pero trato de aplicarlo a las realidades actuales. San José está en contra de todos los hombres feminicidas porque él no lo hizo. Su ejemplo está ahí e invita a los hombres que lo han hecho a que se arrepientan, a que digan: yo hice eso, José, no hice lo que tú hiciste, que se puedan arrepentir. Porque el daño que hicieron esos hombres, vamos a volver al tema, el daño que hicieron esos hombres están ahí está la mujer, están los hijos, está la familia. Eso hace daño psicológico y hace daño material. Entonces, no solamente que se arrepientan de eso que hicieron, no solamente que vayan a las cárceles, sino que traten de reparar en vida los daños que hicieron, y si no, van a tener que hacerlo los otros. Por amor tendrán que reparar, maestros, muchas personas tendrán que reparar los daños que ellos hicieron. Bien, ahí está respondida su pregunta. Pregunta María Cepeda: ¿cómo consigue este libro? Muy buena pregunta que tú haces. Mira, este libro, como la mayoría de los libros que tenemos, son de alrededor de 100 páginas o 100 páginas y pico. Este libro, tú hablas con Anthony, el que está dirigiendo las preguntas. Él te va a dar el teléfono. Dáselo, Anthony, si tú puedes. Bien, pueden contactarme para María Cepeda y todos también los que están en línea y deseen este libro al 809-978-8635. Repito, 809-978-8635. Es cierto que estamos en cuarentena y se nos ha dificultado pues movilizarnos para la entrega de estos libros, pero haremos todo lo posible para que este libro llegue a ustedes. También lo pueden conseguir en Amazon. Está disponible este libro de manera digital en Amazon. Bien. Debo decir también que este libro costaba 300 pesos, pero con el equipo que lo publica y eso, como hay unos gastos, hemos decidido que se dé una ofrenda. Da la ofrenda que tú quieras. Entonces, con la ofrenda que tú das, según tus posibilidades, se te hace llegar. Y también puede ser que ayudes para que otros puedan tener el libro. Todo lo que quieran este libro lo pueden pedir. Lo pueden pedir y hacer siempre una ofrenda, la que ustedes quieran.
con lo que sobre sus ofrendas, nos sirve para podérselo enviar a otras personas, y ahora se les puede hacer llegar a sus casas en este momento. Después habrá otros medios, pero por ahora se les hace llegar a sus casas en los medios que hay de transporte actualmente. Muy bien, ahí están. Me pueden contactar al WhatsApp o me pueden llamar. Bien, aquí tenemos varias preguntas. Ya vamos a ir reduciendo. Vamos a ir reduciendo ya. Solo contestaremos estas preguntas que ya están. ¿Cuántas hay? Hay 3 preguntas. O sea, 3 preguntas ya para finalizar. Bien. Pregunta Rosa Peña. Es una práctica que se está perdiendo, pero algunas personas mayores la conservan. ¿Qué comentario le merece el luto a los seres queridos que mueren? El luto a los seres, yo me estoy riendo porque me acuerdo de mi familia. El luto era una señal, ¿verdad?, de la pena, del dolor, y entonces te voy a recordar, eso se pierde. Mi mamá, cuando murió mi abuela, la mamá de ella, mi abuela me dijo: Ramoncito, rézame las 9 misas que siempre se hacen, porque mis hijas no me van a guardar luto. Es que el luto era una expresión de pena. Entonces muchas personas, mamá por ejemplo, se vistió de blanco porque ella ponía la resurrección. Entonces hay mucha gente que usa blanco para proclamar que la persona partió. Eso que tú dices es verdad. Recuerda que era una expresión de pena igual que las lágrimas. Expresaba la separación, el dolor, que es verdad, pero es una parte de la realidad. La otra parte estaba expresada por mi mamá, que en lugar de poner el vestido blanco, que es la resurrección, las personas podían usar los 2 vestidos, el blanco y el negro. Ella escogió el blanco, expresar la resurrección más que el aspecto del dolor humano de la separación por la muerte de mi abuela, su mamá. Muy bien, ahí está contestada esa pregunta. Vamos a la segunda pregunta, ya las 3 últimas. Bien, pregunta Juan González. Monseñor, a la luz del juicio final y la resurrección, ¿cómo conciliar al Dios misericordioso con el Dios justiciero? El Dios es muy buena la pregunta y hay que responderla. Eso es precioso. Dios es misericordioso. Dios perdona, pero tiene que ser justo. Entonces te llama a ti y a mí. Vamos a ser justos. Hay que reparar los daños que éste hizo. Como él no lo puede hacer, hazlo tú y lo hago yo. Entonces la misericordia de Dios está unida a nuestro amor y a nuestra misericordia. Eso es maravilloso. Él no deja de ser justo, ni deja de ser misericordioso. Hace las 2 cosas. Entonces hay almas del purgatorio que Dios le va a decir: yo te perdoné, pero hay que reparar lo que tú hiciste porque es justicia. Te escapaste de la cárcel, pero nadie hace nada por ti en la reparación. Por eso rezamos, por eso oramos por las almas más solas y abandonadas del purgatorio. Esa pregunta, el Dios es misericordioso y justiciero, las 2 cosas. No se zafa ni la una ni la otra. El que se zafe, el corrupto, que se zafe de él, Dios tendrá misericordia de él. Pero la justicia tiene que reparar los daños que hizo. Muy bien. Pregunta Reina Buena, ya esta es la última pregunta. Si alguien desea también otra pregunta, se contestarán el próximo miércoles cuando nos encontremos nueva vez en este encuentro virtual. Pregunta Reina Bueno. ¿Qué opina usted de las horas santas de cumplemes o cumpleaños de fallecido? Y también de los 9 días. ¿No basta con las misas? Sí, no basta con las misas, pero esas horas santas forman parte de él. Hacen parte cuando son correctas. Yo no digo que todo el mundo lo hace de manera correcta, sino las horas santas que tienen
que aprueba la iglesia, es la oración. Una obra santa bien hecha es oración. Hay que hacerlo. La misa y la oración también. Oren por mí y hagan misa por mí. Una cosa no quita la otra. No es o, sino es y. Misas y oración. Misa y obras buenas. Por fulano de tal, que dice vamos a reparar con misas, como la prostituta. Vamos a reparar con misas, vamos a reparar con oración y vamos a reparar con obras también. Una cosa no quita la otra. Son unir lo uno y lo otro. Espero que quede clara. Yo espero que estas preguntas hayan quedado claras. Si no han quedado tan claras, pueden volver a preguntar, porque tratamos de aclarar que la verdad nos ilumina y nos hace libres, como decía Jesucristo. Muy bien, todos la verdad hemos disfrutado y aprendido de toda esta sabiduría que desborda de Monseñor de la Rosa. Bien, repito, pueden escribirme al 809-978-8635. Aparte de este libro que estamos tratando para vivir la Pascua, también tenemos este libro que es el próximo que estaremos compartiendo para vivir Pentecostés. También estamos ofreciendo kits de 12 libros que tiene un valor de 3,000 pesos, pero ya como ha dicho Monseñor, con una ofrenda que usted le basta. Bien, agradecido de todos ustedes que han estado ahí compartiendo, y verdaderamente ha sido un encuentro, un conversatorio, un compartir interactivo. Será hasta el próximo miércoles cuando nos encontremos por aquí. Les recordamos que esta grabación se quedará en Facebook, pero también estará a partir de mañana en el YouTube de APM Prensa. Estará esta grabación, si quieren verla otra vez, si se la quieren recomendar a otros, pues estará en APM Prensa. Así que ya ustedes saben. Vamos a dar la bendición, esta bendición que tiene una fuerza tan especial. La palabra siempre tiene fuerza, la palabra, pero la palabra bendición es una de las palabras más fuertes que hay. Yo lo digo muchas veces y lo repito. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Dios de la paz los llene de su paz. Amén. Que el Dios de la alegría los llene de su alegría. Amén. Que el Dios de la valentía y del entusiasmo los llene de entusiasmo. Amén. Que el Dios que ha resucitado ya las almas y va a resucitar los cuerpos esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hermanos y hermanas, será hasta el próximo miércoles. Bendiciones.